Lo que, lo que ya viene fundamentalmente, lo próximo que viene es un capítulo que se llama Metodología, capítulo 3, ¿no? Que todavía tienen un tiempo para construirlo. Lo más urgente era tratar de descubrir el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no? Eh, yo quisiera preguntarles si tienen dudas sobre lo que le he expuesto. ¿Tienen dudas sobre el capítulo 1, sobre el 2? ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen una pregunta, pueden utilizar el micrófono para yo tratar de responder, ¿no? Como les decía, Profe, sí, adelante, Alison. profe, en el documento que nos estaba compartiendo, la enumeración estaba en la parte de arriba. ¿Tiene que ir arriba o se puede igual poner en la parte de abajo de la número de Ah, hojas? no, eso es independiente. Generalmente queda mejor en la parte de abajo, ¿no? Eh, sí, no hay problema. Puedes ponerlo en la parte de abajo, sería bueno, ¿no? Sí, sí, Alice. Ya, profe. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Pueden utilizar el micrófono para yo Buenos poder. días, profe. Andrea, Yo tengo una consulta. claro. Lo del Word analítico le deben enviar a usted por su correo. No, todos los trabajos, todo lo que se haga durante el semestre va a la ayudante de cátedra. Ok, me envían a mí entonces. Exacto. Y ahí Y yo le tengo. tú sistematizas y entregas, etcétera. Sí. Ok, o sea, el domingo lo que me van a enviar a mí, ¿se lo pasa a usted por WhatsApp o cómo Sí, sería? por WhatsApp, sí. Ah, ok, profe. Perfecto, Es gracias. mucho más rápido, ¿no? El WhatsApp. Es menos engorroso para abrir, por ejemplo, desde los dispositivos móviles. Sí. ¿Alguna otra consulta? Pueden utilizar el micrófono para preguntar. Si tienen alguna duda sobre la etnografía, sobre algo que no quedó claro, tal vez el orden, tienen que respetar el orden en que estamos viéndolo, ¿no? Tienen que corregir la numeración, los numerales de títulos y subtítulos, ¿no? Eh, eh, Pregunto entonces si algo no quedó muy claro, quizás tal vez del capítulo 2, si quieren que lo recapitulemos, valga la redundancia, si quieren que lo revisemos de nuevo, tal vez, ¿no? Si no quedó algo claro en el capítulo 2 que se llama planteamiento del problema ya, ¿no? ¿Sí? En el planteamiento del problema ya usted tiene que hacer una introducción, obviamente, como en todos los capítulos, contando qué se va a tratar en ese capítulo. Tiene que decir y poner, ya sea numerando o con literales, tiene que poner qué debilidades encontró que existen en su tema y que las encontró gracias a la exploración que hizo en el capítulo 1. Entonces puede poner literales. A, encontré esta debilidad. A, encontré esta debilidad. B, encontré la debilidad. C, encontré la debilidad, ¿no? Entonces usted dice, esa la encontré, por ejemplo, buscando los estudios realizados. Ya. Después pone un subtítulo que dice, bueno, de todas estas debilidades, ¿ah? El 2.2, ¿qué, qué debilidad voy a abordar yo? No puedo abordar todas, no puedo abordar todas las debilidades, ¿vale? Entonces voy a abordar una sola. Por capacidad de logística, de tiempo, etcétera, voy a abordar una. Entonces uno pone un subtítulo en 2.2 diciendo la debilidad que se va a abordar en esta investigación. Ok. Y pone pues, la debilidad, qué sé yo, que no ha sido trabajada mucho, es, qué sé yo, descubrir la narrativa a nivel de los efectos psicológicos, psicosociales que tienen las relaciones de violencia. Bueno. Luego otro subtítulo, esa debilidad, el 2.3. Esa debilidad transformada en problema de investigación. 2.3 es el núcleo del capítulo 2. Porque hasta el momento tenemos debilidades, pero no tenemos problemas. Entonces usted dice, bueno, la debilidad
que yo ya expliqué en qué consistía en el subtítulo anterior y que voy a trabajar, porque tiene que decir en el 2.2 en qué consiste la debilidad, ¿no? Que va a trabajar, ¿ya? Bueno, también tiene que decir por qué va a trabajar, ¿no? La puedo trabajar porque tengo, está la logística, el tiempo, el acceso a los sujetos, etc. En el 2.3 está el núcleo de cómo una debilidad se transforma en un problema de investigación. Entonces usted tiene que decir, esta debilidad es un problema de investigación porque nada sabemos de cuáles son los efectos que causa a nivel psíquico-social. Y eso es un verdadero problema de investigar. Una vez que uno tiene, ya tienes el problema, ya has transformado una debilidad en un problema, tú tienes que decir cómo se relaciona en el 2.4, cómo se relaciona este problema en el ámbito psicosocial. O sea, qué consecuencias puede traer. Y comienzan ahí algunas especulaciones, algunas preguntas. ¿Por qué? Porque en el punto, ¿no? En el 2.5, usted hace una pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación usted la hace a nivel, la primera es general, y es tan vasta que usted tiene que sentir la sensación de preguntarse, pero ¿en qué sentido, en qué ámbito estoy preguntando lo que estoy preguntando? Es muy general. Entonces usted la responde con las preguntas específicas, ¿vale? Bien. Y después entonces hace la justificación. Y como vieron, las justificaciones tenían varias, habían justificaciones metodológicas, justificaciones prácticas, justificaciones de corte social, ¿no? Que las pueden repasar en el texto, ¿vale? La hipótesis después. Una hipótesis acá es una explicación posible, una explicación del fenómeno probable. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Y los efectos que causa, probables, ¿no? Es una respuesta a sus preguntas de investigación, pero una respuesta probable, sin haber tenido todavía una claridad, porque todavía no ha ido al campo. Donde se aclaran las cosas es en el campo, en el trabajo de campo. ¿Sí? Y para terminar, entenderemos el capítulo 3 que se llama metodología. Y en el capítulo número 3 que se llama metodología, usted primero siempre hace una introducción, como, como todos los capítulos, y uno pone en el 3.1, aquí hay que corregir el numeral, uno pone en el 3.1, ¿sí? El lugar del observador en esta investigación, o lo que aparece aquí como autosocioanálisis, ¿vale? Sí. ¿Qué es esto? Fundamentalmente es explicar cómo ustedes están emocionalmente, afectivamente, biográficamente, su biografía, su historia de vida, ¿no? Están involucrados con este tema. Si tienen prejuicios, si tienen conflictos, o tal vez si pertenecen al grupo estudiado, que podría generar algún tipo de sesgo. Y ahí tienen que decir cómo pueden evitar o superar ese tipo de sesgos. En el 3.2, aquí va el enfoque de la investigación. ¿A qué se refiere con eso? Hay tres tipos de enfoque en una investigación. El enfoque cuantitativo, que no trabajamos en esta cátedra. El enfoque mixto, que se trabaja, es más complejo y se trabaja en niveles superiores. Y el nivel
del enfoque cualitativo, que es el que van a trabajar. Entonces ustedes ponen, la investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo. Y ahí tienen que explicar el por qué y tienen que hacer citar autores, autoras que expliquen por qué es conveniente trabajar a nivel cualitativo este tema. Luego viene una parte que es el 2.3, que es el diseño de investigación. Y en este diseño de investigación, sí vale la pena detenerse en un poquito más porque hay diferentes diseños de investigación, ¿vale? Pero eso se va a explicar en clases, ¿vale? El diseño de investigación significa cómo yo voy a construir mi investigación, por dónde voy a avanzar en mi investigación, cómo voy a diseñar mis procesos para construir datos, ¿vale? Después viene la localización y temporalidad del estudio, es decir, lo voy a hacer en Quito, lo voy a hacer en Cayambe, lo voy a hacer en la Universidad Central, lo voy a hacer en una facultad de la universidad, lo voy a hacer qué sé yo, Chillogallo, lo voy a hacer en una fundación, ¿sí? ¿Dónde queda? Generalmente ahí se debería poner una descripción y generalmente se pone un pequeño mapa. Y después la temporalidad del estudio que va a durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, etcétera. La población y la muestra. Principalmente uno pone la población. La población es la totalidad de sujetos que contienen una determinada condición. ¿Ya? ¿Sí? La población es un atributo que tiene un grupo de personas. Por ejemplo, en este caso, varias personas que han sufrido violencia parental a causa de su orientación sexual, ¿vale? Pero yo no puedo trabajar con toda la población, con toda la cantidad de gente que ha sufrido violencia parental a causa de su orientación sexual. Yo no puedo trabajar con esa población, es muy grande, ¿no? Entonces yo hago una muestra, un proceso de selección ya sea por entrevistas preliminares, ya sea por algún tipo de cuestionario, algún tipo de múltiples eh, qué sé yo, herramientas para determinar de toda esa población que yo tengo, no sé, ¿no? Tengo que decir, ya, mi población es de, por ejemplo, personas de 20 a 25 años que han sufrido violencia parental, que estén en programas de rehabilitación psicológica, en una fundación, por ejemplo. Son, por ejemplo, 50 personas que están en proceso de rehabilitación psicológica en una fundación de personas que han sufrido violencia por su orientación sexual. Yo no puedo trabajar con 50 personas, soy una persona y no tengo tiempo, tengo 4 meses para trabajar en esto. Yo lo que voy a hacer es seleccionar una muestra. Entonces yo digo, voy a sacar de esas 50 personas, voy a sacar una cantidad de personas, ¿no? Que pueden ser aproximadamente unas 6, unas 7 personas, ¿no? ¿Sí? Y usted tiene que decir en este tipo de investigaciones que el número de muestra, la cantidad de personas que voy a extraer, va a estar en directa relación con una cosa que llamamos saturación epistémica. Ese concepto de saturación epistémica significa que cuando yo voy haciendo entrevistas, cuando yo voy haciendo conversaciones, cuando yo voy haciendo focus group, que son herramientas de estas metodologías, grupos focales de conversación, yo voy a descubrir que la información que estoy construyendo se va a empezar a repetir. Es decir, que el sujeto número uno me va a entregar una información novedosa, pero el sujeto 2 me va a entregar una parte novedosa y una parte más o menos similar a la que me entregó el sujeto uno. El sujeto 2 me va a entregar algo de novedad,
pero también va a haber cosas que se van a repetir. El sujeto número 3, el sujeto número 4 también. Pero llega un momento en donde el sujeto número 6 o número 7, por poner un ejemplo, ya me han dicho todo lo que yo ya escuché. Y puedo ir a un sujeto número 8 para comprobar que yo ya no voy a recibir nueva información. Eso, cuando yo ya no recibo nueva información, se llama saturación epistemológica o epistémica. Y hasta ahí entonces yo me detengo en mi muestra. Ya no necesito más sujetos muestrales. ¿Ya? Porque he capturado y he construido la estructura psicosocial de esos sujetos. Entonces, lo mismo con los focus group. Yo tengo un grupo de discusión, o sea, no, bueno, no es lo mismo un grupo de discusión que un focus group, yo tengo un focus group y me han dicho una cantidad de contenidos. Y yo tengo la duda y hago un segundo focus group. Pero me dicen lo mismo. Entonces yo ya podría decir que a nivel grupal he construido o co-construido eh, la estructura psicosocial de estos sujetos muestrales. Y entonces ya no sigo haciendo más focus group. Hice dos, ¿ya? Y con eso me basta. Bueno, se hace la descripción de la población, ¿no? Después se hace la descripción de la muestra y se dice cómo yo extraigo esa muestra, cómo yo saco esa muestra. ¿Cómo la saco? Como lo acabo de señalar. Primero digo, a ver, mi muestra van a ser jóvenes, qué sé yo, hombres de entre 20 y 25 años, de una condición socioeconómica tanto, de una condición educativa particular, de una condición étnica particular, etcétera. Entonces yo lo que voy haciendo es describir mi muestra, ¿ya? En mi descripción de la muestra, yo tengo que describir en los criterios de inclusión, hay criterios de inclusión generales y otros criterios de inclusión específicos. Los criterios de inclusión generales son que tengo que señalar, bueno, que tienen la condición que yo busco, que tienen que señalar un rango etario, un rango de edad, que tienen que señalar una condición educativa particular, una condición socioeconómica particular y una autoadscripción étnica particular. Esos son los criterios de inclusión generales. Es decir, que yo los utilizo, ¿porque es generales? Porque se utilizan para diferentes investigaciones los mismos generalmente. ¿Ya? O sea, las mismas preguntas. Van cambiando los rangos etarios, van cambiando el nivel socioeconómico, va cambiando el nivel educativo, va cambiando la autoadquisición étnica, pero siempre yo los pregunto. En cambio, hay criterios de inclusión específicos, que son, por ejemplo, si yo estoy trabajando con gente afectada de violencia por su orientación sexual, ¿es lo mismo o no es lo mismo que hayan tenido un padrastro o una madrastra? Es lo mismo, o sea, cambia su relato, podría cambiar su relato, podría cambiar su relato si es una persona que está con parientes que no son sus padres. Cambia su relato si, por ejemplo, esta persona tuvo contención o ayuda en algún grupo, pertenecía a algún grupo o estaba completamente solo. Cambia su vivencia. Son cosas específicas que hacen cambiar los criterios de inclusión específicos, hacen cambiar la vivencia, por ende la narrativa. Por ende, ¿no? ¿No? Entonces vamos a tener que, podemos tener diferentes tipos de sujetos. Sujetos que han recibido apoyo, que estaban con pareja, que pertenecían a grupos sociales, religiosos, políticos, que los contenían en su angustia, y otros que no tenían eso. Entonces tenemos esos criterios. Lo mismo, por ejemplo, en temas de investigación de violencia de género. Da lo mismo que una persona sea violentada cuando tiene hijos que cuando no tiene hijos. Una mujer violentada, por ejemplo, da lo mismo que tenga hijos o que no tenga hijos. Lo más probable es que no. Da lo mismo si vive con sus padres o que no. Lo más probable es que no. Etcétera, etcétera. Bueno, y en la parte metodológica,
Ahí pueden estar los criterios de inclusión. También están los criterios de exclusión, es decir, a qué gente no vamos a considerar, ¿no? Luego hay una planificación y estrategia de captura de datos. ¿Cómo se va a planificar la construcción de datos? Y luego el desarrollo de los instrumentos de investigación, es decir, qué elementos voy a utilizar? Por ejemplo, voy a utilizar entrevista a profundidad. Hay tres tipos de entrevista en profundidad. Primero, la entrevista no estructurada, que es una entrevista abierta, una entrevista de conocimiento, que no tiene una estructura en el sentido de que yo no tengo claridad de con qué me voy a encontrar con los sujetos al estar conversando con ellos, con ellas, ¿no? Una entrevista abierta se llama, una entrevista no estructurada, que es lo mismo. En donde yo me acerco de un grupo, a una persona, y empiezo una conversación, establezco una relación, y en la misma conversación voy orientándome con mis preguntas. Si bien tengo un tema. Entonces yo puedo intencionar ir hacia algún lugar con el tema, pero también dejo que la persona libremente me lleve por ese tema, aunque lo instalo reiteradamente si la persona me evade o se desvía de la conversación. Eso es una entrevista abierta. Pero también tengo una entrevista semiestructurada, que es un segundo tipo de entrevista. ¿En qué consiste la entrevista semiestructurada? Consiste en que yo ya tengo temas que preguntar. De hecho, puedo tener hasta algunas preguntas orientadoras, ¿ya? Generalmente la entrevista semiestructurada se hace, es una segunda entrevista, a donde yo ya tengo algo de conocimiento y analicé la primera entrevista abierta. Entonces ya sé que el sujeto se orienta hacia alguna área, me parece curioso cierta dimensión de su experiencia. Entonces yo hago una entrevista semiestructurada, en donde yo ya tengo algunas preguntas, algunos ejes temáticos que quiero explorar del sujeto en particular. Pero también lo dejo al sujeto ingresar a otras áreas que yo no tengo programadas. Lo dejo hablar, porque quien en una entrevista más tiene que hablar es el sujeto, no ustedes. Ustedes tienen que hacer breves preguntas, solamente para gatillar que el sujeto, ¿no?, muestral, se explaye, se extienda en su experiencia, en su vida, y les cuente. Y finalmente tengo un tercer tipo de entrevista, la entrevista estructurada. En la entrevista estructurada lo que se hace fundamentalmente es tener preguntas concretas, y generalmente se da como la última o las últimas entrevistas con un sujeto. Es decir, ya se hizo la entrevista abierta. Esas entrevistas abiertas les sirvieron a ustedes como orientación general para saber qué le pasaba al sujeto con el tema. Luego volvieron con preguntas orientadoras, semiestructuradas, más específicas. Averiguaron sobre áreas puntuales que no sabían, ¿no? La entrevista semiestructurada puede realizarse varias veces. Pueden ir una y otra vez hasta que ustedes ya han explorado el mundo del sujeto. Y finalmente ustedes descubren que le han quedado algunos cabos sueltos, algunas cosas muy puntuales que necesitan saber, y entonces las anotan a modo de una especie de entrevista estructurada, con preguntas puntuales. Generalmente ahí, con esa, ya ustedes han cubierto todo el espectro de la vivencia de un sujeto. Otra técnica que hay son las observaciones de tipo etnográficas. ¿En qué consisten como herramienta? Bueno, fundamentalmente consisten en
explorar la cultura, ¿no? El desarrollo del contexto de los sujetos, ¿no? ¿Dónde se desarrollan estas personas? ¿Con quiénes se desarrollan estas personas? ¿Cuáles son sus creencias? ¿No? ¿Cuáles son los usos que tienen estas personas? ¿No? ¿Dónde viven? ¿No? ¿Cuáles son sus redes relacionales? ¿No? Y hacen una descripción. Generalmente en el trabajo de campo el trabajo de campo parte por una cosa que se llama descripción, por un nivel que se llama descripción del contexto. El capítulo número 5, que es el capítulo de trabajo de campo, parte, aparte de partir con una introducción, como todos los capítulos, parte con una cosa que se llama descripción del contexto. Donde usted describe primero lo más, quizá, lo más material del contexto. Las calles, las casas, la institución, hace un mapa de un lugar, tal vez de un colegio, tal vez, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y lo describe y lo analiza. Lo analiza basada en un marco teórico, que está en el capítulo 4, ¿vale? Y una vez que ha descrito el contexto, después describe a los sujetos. Generalmente utiliza un genograma, que es un mapa relacional familiar, ¿no? Sí. Entonces, toda esta parte que estoy explicando es una observación de corte más etnográfico. Recopilación de artefactos culturales, que son, por ejemplo, objetos que utiliza el sujeto, qué sé yo. Bueno, finalmente la parte metodológica termina con un cronograma de actividades en el punto 3.6, en donde dice cuántos meses y qué actividades va a realizar. Para pasar al capítulo 4, que es marco teórico. ¿Qué sería un marco teórico fundamentalmente? Un marco teórico lo que es parte, se inicia con un supuesto paradigmático. ¿Qué es un supuesto paradigmático? Son las teorías que que a usted le van a permitir ver, comprender y analizar la realidad. Como ustedes ya saben, un paradigma es una construcción de realidad, pero tiene como una situación particular que es una construcción de realidad incuestionable, es decir, que nadie va a cuestionar. Es un supuesto paradigmático. Y hay varias corrientes teóricas que a usted le van a dar la oportunidad de mirar, de entender la realidad de alguien desde un punto de vista y no desde otro. También lo veremos en clase. ¿Vale? Bien. De a poco esto se va realizando, no se va realizando de la noche a la mañana. Esto se va realizando de a poco, se va aprendiendo de a poco, por eso que la entrega que ustedes tienen que realizar es en partes, por partes. Entonces, de esa manera, usted va a ir poco a poco, con calma, aprendiendo, desarrollando y trabajando todas estas etapas. Van a aprender cómo se desarrolla la metodología, van a aprender también cómo se hace un marco teórico, ¿vale? Pero es de a poco, no es de la noche a la mañana. Bien, chicos, chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud que tengan en la que ustedes puedan expresarse y yo poder aclarar, clarificar? Algo que quedó en el tintero, que ustedes digan, ¿sabe? Que no Profe, una entendí. consulta. Karen, Con referencia a la parte del estudio de la muestra que vamos a obtener, eh,
Específicamente nosotros debemos enfocarnos en cuál es la cantidad del grupo que podemos, en este caso, realizarle las entrevistas. Ya, yo lo dije y lo voy a volver a repetir. Gracias, Karen. A ver, dijimos que no es por cantidad, sino es por una cosa que se llama saturación epistémica, que es que yo, por ejemplo, entrevisto, no sé, pues pongamos aquí tenemos una pantalla con varios nombres. Yo quiero averiguar sobre la satisfacción que tienen ustedes, por ejemplo, en la calidad de la educación que están recibiendo en la facultad. Ese es mi núcleo, calidad de la educación desde su perspectiva, porque es cualitativo, no es cuantitativo. Yo no quiero hacer números, yo quiero saber qué piensa. Entonces le pregunto a Alison, por ejemplo. La Alison me dice algo, me dice, mira, yo tengo mi opinión de mi experiencia. Perfecto. Yo converso una entrevista abierta. Luego voy con Alison y le hago una entrevista más semi-estructurada con algunas temáticas, ¿ya? Para ahondar un poquito más con Alison. Listo. Yo digamos que terminé con Alison y ya he hecho 2 entrevistas con Alison. Después voy con Diana y le hago la misma pregunta. Le digo, mira, quiero saber tu experiencia y tu opinión sobre la calidad de educación que estás recibiendo. Y le hago una entrevista abierta para saber un poco las inquietudes sin yo meterle temas, sino que ella un poquito me mete, sin le vuelvo a instalar el tema cada vez que se me desvía, porque estamos trabajando un tema. Aunque se llame abierta, estamos trabajando un tema, ¿no? Entrevista abierta. Y entonces yo voy y le pregunto entonces a Diana. Después hago una entrevista semiestructurada con algunas preguntas, algunas temáticas. Y me repite más o menos lo que me dijo Alison, pero me agrega cosas nuevas. Bien, obtuve cosas nuevas y además me aseguré que lo que dijo Alison se replica, es más bien estructural, porque Diana me dijo más o menos lo mismo. Después voy con Christopher, le hago la misma pregunta y hago lo mismo, el mismo procedimiento. Y me entrega cosas nuevas, pero también me habla sobre lo que me dijo Diana, pero también me habla sobre lo que dijo Alison. Pero me dijo cosas nuevas. Entonces yo estoy capturando ya una estructura, estoy visualizando que hay una estructura a la base. Porque se repiten Christopher, en Diana y Alison algunas cosas. Y entonces Christopher me agrega un poquito de algo nuevo. Bien. Después voy contigo, Karen, y digo, oye, hago lo mismo, el mismo procedimiento, trabajo. Y me entregas cosas nuevas, pero también me dices lo que me dijo Christopher, lo que me dijo Diana, lo que me dijo Alison. Yo ya estoy pensando que hay ahí una estructura psíquica social de la experiencia. Porque además todos ustedes pertenecen a una misma clase social, similar, a una misma nivel socioeconómico, a un mismo nivel educativo. Entonces hay una estructura a la base. ¿Vale? Bien. Entonces de ahí yo llego a Melanie, por ejemplo. Y Melanie me repite todo lo que ya me han dicho. Y no me agrega nada nuevo. Ah, yo digo, aquí pasó algo. Parece que estamos llegando a lo que se llama saturación epistémica. O sea que mi número muestral va siendo como 4. Y para comprobar si es que me equivoco o no, me voy con Casey. Y le pregunto lo mismo, hago el mismo procedimiento, y de repente ella me dice lo mismo. No me agrega ningún dato nuevo, nada nuevo. Por ejemplo, me habla lo que dijo Karen, que lo que dijo Christopher, lo que dijo Diana, lo que dijo Alison, lo que dijo Melanie. Yo digo, entonces, he llegado a mi proceso de saturación epistémica. Mi muestra quedó en 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. He logrado capturar la estructura psíquica social del tema. Y ahí entonces en mi diseño de capítulo 3, en la muestra, digo que voy a ver cuándo se produce la saturación muestral, calcularía que puede ser unas 6 o 7 personas, me quedé con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalmente, cuando yo ya voy a cerrar la parte muestral y ya estoy haciendo mi trabajo de campo, me quedo con 6 personas, que con eso yo ya logro capturar la saturación epistémica de conocimiento del tema. Así es el procedimiento en este sentido, ¿vale? Bien. Bueno, chicos, chicas, ya estamos cerrando. Son las 9:04 y nos queda 1 minuto y medio de Zoom. Así que yo les quiero agradecer mucho por el día de hoy. Yo sé que igual tiene sus bemoles estar en Zoom.
de que muchas veces algunos no están en las mejores condiciones recibiendo la clase, no sé a dónde viven, quizás la señal no está buena, pero bueno, lo hemos logrado, ya han logrado tener un conocimiento más, hemos hecho clases, ya, y espero que les haya servido en provecho, ya. Entonces nos vemos ya la próxima semana, ¿vale? Vean la rúbrica, hay fechas que cumplir. El Word Analítico se entrega el día domingo al mediodía y vean las fechas del trabajo etnográfico porque ya tienen que empezar a trabajar. El capítulo número 1, como vieron, no es de salir a terreno, no es de ir a la calle, es solo un trabajo de oficina con su internet. Así que, de verdad, yo les digo que eso lo pueden realizar en unos 3 días bien trabajado porque son 5 personas. No es una persona la que está haciendo solo todo o sola toda. Entonces son 5 personas, hagan el capítulo número 1 y entréguenlo, ¿vale? También pueden hacer el capítulo 2 porque tampoco amerita salir a la calle, ni ir al frío, ni cruzar los cerros, ni andar en nieve. ¿Ah? El capítulo 1 y 2 son muy de estar en su casa sentaditas con un